1 de mayo del año 2012. Es por la noche y tenemos la clase número 9 del seminario y se nos va acercando ya la terminación del seminario. Tengo que ponerme de acuerdo con Terry para ver si va a ser 3 clases más o 4, no más que eso. Pero como tenemos esa meta, tenemos que adelantar un poquito, ya vamos a ir pensando, no solamente lo que se ha abierto en nuestros corazones, que Dios ha abierto, sino cuánto también necesitamos para llegar a entender algo que Dios quiere que entendamos en este tiempo que hemos separado para tener este semillero. Dije bien, ¿verdad? Ok. Semillero esa es la palabra de donde viene el seminario. Y nosotros sabemos que en el espíritu nuestro está la semilla del nuevo hombre. Y esta semilla del nuevo hombre también es una cosa universal. ¿Ve? Es una cosa que está en todos los hombres. Y se necesita agua para que una semilla que cayó en tierra germine. Nuestras vidas pues son tierra. Dios dice, hemos sido hechos según la escritura en Génesis, dice que Dios hizo al hombre con sus manos, pero vemos que Dios no tiene manos físicas. Entonces yo quiero que ustedes piensen hoy si Dios tiene manos físicas, ¿verdad que no? Son manos de espíritu. Una de las cosas que nosotros estamos, la palabra sufrir no es palabra tener, tú sabes, como malestar, sino sufrir es experimentar algo. Y nosotros como seres humanos hemos experimentado un trabajo que Dios ha hecho y que Dios ha estado haciendo, y realmente pues tenemos que encontrar en qué estado estamos, o cuál es cuánto es lo que hemos avanzado personalmente, ¿ve? Y cuánto Dios ha hecho mundialmente, esto es, en el hombre, en el mundo entero. Y bueno, podemos ver en lo del hombre, tenemos la historia, y tenemos entonces, en la historia tenemos también el desarrollo científico, podemos tener también el desarrollo de conocimiento de cómo funciona el organismo, cómo funcionan todos los sistemas, de todas las leyes que hay, de todas la parte de cómo funciona un hombre, ¿no? Una persona, bueno, todos lo sabemos así porque hemos evolucionado. Entonces, hay mucho conocimiento, pero también la maldad también se ha evolucionado. O sea, en los primeros días, cuando estaba Abraham, Isaac y Jacob, no se hablaba de diablo, por ejemplo. Pero más sin embargo, ya en el tiempo de Jesucristo se usa el vocablo diablo. Y lo vamos a encontrar inclusive en la vida de Jesús. Entonces, si nosotros vamos a buscar el original, como estamos hablando de lo que es las palabras que ahora nosotros usamos y que usaron en el tiempo de Jesús, vemos que también tuvieron un desarrollo. Y entonces si vamos ahí al hebreo, no sabemos hebreo, lo que hemos leído, la Biblia en inglés o en español, griego, que hay un Nuevo Testamento que tengo en griego, que leo un poquitito, pero si supiéramos el idioma bien hebreo, nos damos cuenta que cómo está escrito acerca del ángel exterminador, acerca nunca dice el diablo vino y mató a toda la gente. Se hizo un ángel exterminador, un Yahweh, no sé qué cosa, no sé, es una palabra compuesta, para no entrar en detalle, y entonces eso se ve desde que está ahí. En el Génesis, el diablo se llama serpiente. Es una parte de un hombre natural, un hombre que es astuto, etcétera, etcétera, que habla ¿ve? Pero no dice que es diablo. Ya en Apocalipsis entonces dice el diablo, Satanás, el dragón, la serpiente. Entonces ya ve entonces con el tentador, tú sabes, el espíritu de maldad y el orgullo propio y toda esa serie de cosas. Todo está con relación al hombre. Si lo vamos a buscar afuera, sí, vamos a ver la maldad que hacen los hombres. Pero si lo buscamos
el origen de todo eso es el origen, o la causa fue porque el hombre produjo estas cosas. Debemos entender que el hombre es un ser espiritual con experiencias físicas, y entonces pues ha producido, y todo lo que produce en el mundo físico, lo produce a través del impulso de su espíritu. El espíritu tiene pasiones, o sea, tiene su alma está mostrando pasiones muy bajas o pasiones altas. O el estándar, ¿no? El estándar que usted sabe, bueno, si me hacen bien, hago bien, y cosas así por el estilo. Y entonces el nivel que enseñó Jesucristo es un nivel muy especial. Dijo que los mansos heredarán la tierra. Dijo que Él viene a traer vida y vida abundante. Todo lo que enseñó Jesucristo fue acerca de un misterio, que es el misterio del trabajo de Dios en toda la humanidad y en el hombre. O sea, apareció el primer hombre y nosotros supimos por la historia y por la Biblia y por todo, supimos que realmente ahí está cómo es que realmente el hombre comenzó a desarrollar toda la maldad y todas las cosas. Pero esta noche nosotros yo voy a recomendar ¿cómo se llama? Que ustedes lean el pasado. ¿Molesta un poquito? Sí. Entonces, por favor, entonces nosotros, sí, nosotros vamos a ver, sí, porque tengo un oído muy fino aquí, estoy escuchando el pip, pip, pip. Sí. Sí, ok. Entonces vamos nosotros voy a recomendar que en la clase del domingo tenemos muy poco tiempo para desarrollar cosas, tú sabes, que estamos nosotros recibiendo. Entonces lo que vamos a hacer es, ustedes lo ponen de tarea, pueden conseguir la clase de hoy por el mediodía y la clase del domingo. Si quieren enriquecer un poquito más de algún punto que falte esta noche, porque tengo que andar corriendo, tengo que antes de las 9 terminar. ¿Ok? Domingo en la noche, y bueno, el domingo en la noche tú viniste, pero pues tienes la clase. Y hoy al mediodía. ¿Ok? Entonces, eso les puede servir de algo. Entonces, vamos a comenzar con una escritura, para así poner a Mirna ahí a trabajar. Y vamos a comenzar entonces por Génesis 1, 2 y 3. Y vamos a ver en ese verso, vamos a ver el origen de todas las cosas. ¿De dónde salieron todas las cosas? Hace un ratito dije que Dios hizo al hombre con sus manos. Pero nosotros estamos seguros de que no eran unas manos físicas que hicieron, aunque eso queda en el misterio. Simplemente sabemos que son las cosas, todas se hicieron al hablarlas Dios. O sea, todo salió de la boca de Dios. ¿Ok? Sí, nosotros no nos podemos imaginar, a lo mejor usted lee algo ahí, se puede imaginar, no sé cómo estará mirando lo que es. Cuando lees ahí, usted sabe, viene una imagen, y tal vez la imagen tuya sea más precisa que la que yo veo, o viceversa, ¿no? Pero debemos tener la ayuda del Espíritu de Dios, y yo te pido que puedas confiar que eres un hijo de Dios, y que puedes alcanzar todos los pensamientos, toda la luz que necesita tu mente. Recordemos que estamos en un mundo entenebrecido, un mundo donde impera lo que es el pensamiento del hombre, separado de Dios, donde los conceptos dependen de la religión que tenga, y depende de las personas que te hayan enseñado, de la cultura, en fin. Estamos en desventaja en cuanto a poder alcanzar algo rápido y maravilloso y fuerte, ¿no? Que disipe las tinieblas, y eso solamente se alcanza a través de un pacto, ustedes saben, un convenio. Entonces, si tú de corazón pues te das al Señor y dices que tú crees a través de la fe, a través de lo básico que hemos recibido, y en la unión de su amor, entonces tú puedes decir, Señor, yo quiero aprender. Eso es lo que se llama el hambre. Ahora, hay una razón por qué aprender, y la razón no es para nosotros alcanzar
una posición de ser un ministro, pero sí tenemos responsabilidad de todas las personas que nos rodean, la familia y los vecinos, nuestra casa, porque tenemos que también ser expresión de Dios. Y nosotros no podemos expresar a Dios totalmente porque estamos en el camino a eso. Entonces, si nosotros creemos y a través de la fe Dios nos ha alcanzado y nos ha llamado a su reino y podemos ubicarnos en qué tiempo estamos en su reino y podemos saber también qué es lo que quiere y cómo quiere comunicar esto con nosotros y cómo quiere hacerlo para otra gente, entonces imagínense qué clase de avance tenemos. Entonces eso es lo que estamos tratando. Yo creo que esta noche todos los que estamos aquí tenemos un deseo de queremos algo más. Es como decir, yo quiero ser mejor que mis enseñadores. Y cuando ya nosotros queremos ser mejor que todos los hombres, las personas que nos han enseñado y todo, pues si nosotros queremos ser mejores, que tenemos hambre de algo que Dios está produciendo. Dios está produciendo en nosotros, produce el querer por el hacer. Hay hambre de justicia. Si nos damos cuenta lo injusto que es el hombre en general, lo mismo, los buenos y los malos, desde el punto de vista de que nosotros lo miremos. Si lo vemos en la política, lo vemos en las relaciones humanas en el mundo y todo, vemos que realmente el hombre es un Dios, y como tal pues no reconoce a Dios. Pero nosotros nos ha alcanzado estos fines, estos tiempos y estar en este tercer día donde algo está diciendo que realmente Dios quiere algo en nuestras vidas, y lo que quiere precisamente no lo podemos de momento saber completamente, sino a través de la luz que va viniendo para iluminar todas las tinieblas y todos los lugares donde vaya, todos los paradigmas y todas las cosas que hemos aprendido. Recordemos que la desventaja nuestra es nuestra cultura, la segunda cosa es nuestra religión, ¿ve? Y nos han enseñado una forma, y mucha gente, pues aunque son cristianas, dicen, bueno, pues así es como Dios, el enfoque que tienen es lo que aprendieron, etcétera, etcétera. Pero bueno, para seguir adelante, vemos que en Génesis 1, 2 y 3, nosotros pues tenemos el leer ahí cosas que escribió Moisés. Están en hebreo, está en el idioma ese que estaba hablando, que el primer hebreo que se escribió, un poquito diferente al del tiempo de Jesús, y este último hebreo que tenemos pues es diferente completamente. Son tres idiomas en una sola base, pero son tres manifestaciones diferentes del idioma. Y podemos irnos por ahí y averiguar mucho, ¿ves? Pero no tenemos tiempo para meternos a aprender todo el hebreo, entonces, ¿ves? Para llegar a algo de eso. Hay muy buenos ministerios que tienen conocimiento tremendo de las palabras hebreas y de cómo es el idioma hebreo y todo lo demás. Y es interesantísimo. Como ustedes saben y vimos en otras clases, las letras hebreas tienen un sentido de profundidad, espiritualidad, pues, profundidad. No es una letra cualquiera, como nosotros tenemos la P en español, es P y no tiene más valor que eso. ¿Ve? Y el lugar que corresponde, ¿ve? En todo el conjunto de abecedarios. Pero en hebreo pues las letras tienen un sentido y tienen una razón. Y todo está metido en esa cantidad de letras hebreas, de la alfa hasta creo que la última es la omega. Sí, bueno, el omega en griego, alfa y omega, y en este es, bueno, en las dos, ahorita no tengo el dato, pero ahí están, en esas dos está todo. Usted puede a través de todas las letras hebreas, usted puede tener un concepto y un entendimiento de la creación y del mundo entero, ¿ok? Entonces eso es importante. Yo te lo digo porque necesitamos darle valor a algo que nosotros cargamos en español, pero que en hebreo tiene una profundidad tremenda. Entonces en Génesis está todo. Génesis es un libro de principios, todos los principios que nosotros tenemos, de dónde salió todas las cosas. Ahora, de que lo entendamos diferente, ya es diferente. En Génesis estamos viendo, como estaba hablando los otros días, que estaba enseñando o compartió Fina, que los árboles pues son gente, muchos árboles son mucha gente. Un árbol es una persona, otro árbol es otra persona. Entonces el árbol de conocimiento del bien y del mal es un hombre, ¿ve? Y así sucesivamente. Y podemos ver que ese principio de Génesis está toda la Biblia hasta Apocalipsis. Entonces, si nosotros podemos entender
fácilmente cuando leemos árbol, inmediatamente no tenemos que estar buscando el libro a ver de tipos, a ver qué cosa es árbol, y eso lo aprendemos. Es como el librito de manejar, las leyes que usted tiene para manejar, no necesitas ya llevar el librito ahí en el carro, al lado del volante, ¿no es cierto? Porque ya sabe, dice, ahora qué tengo que hacer, llegar entonces, tengo la luz roja, tengo que poner, déjame ver qué dice el librito, y si te pones a ver lo que dice el librito, te lleva a la roja, ¿no es cierto? Pero ya gracias a Dios no tenemos necesidad. Entonces eso es lo que pasa con nuestro cristianismo, nuestra vida en Cristo, tiene una fuente muy tremenda, muy maravillosa, que es la Escritura, es nuestra ley. Y claro, hay personas que conocen más ley, o sea, conocen más Escritura que otras. Imagínense cuántos años nosotros leyendo esa Escritura, aunque leíamos el Antiguo Testamento como historia y nos las daban, nosotros cada 4 años en la Iglesia Bautista repasábamos todo lo que es la Biblia completa. Y entonces pues ahí enseñaban reflexiones y cosas y todo. Pero como quiera, una vez que el Espíritu toma, no importa que tú lo hayas leído una sola vez, entonces ya tiene un sentido diferente. Y eso es lo que estamos escuchando. Eso es escuchar el Espíritu de Dios. Escuchar el Espíritu de Dios no es otra cosa que entender algo que tú no entendías. Entonces esta noche nosotros vamos a participar de eso y vamos a tener paz, que vamos a ver cosas que nosotros no entendíamos. Y tal vez usted no le haya preguntado, pero yo preguntaba muchas veces al Señor, ¿por qué razón si Jesucristo es el Señor que nació de la Virgen María, que mandó el Espíritu, los ángeles dijeron a los pastores que fueran a adorarle, que no necesitó de papá natural, sino que todo lo que se engendró, o sea, lo que se formó dentro de María, vino porque el Espíritu vino sobre María. Y muchas cosas más, pero nosotros en nuestro mundo religioso, pues es normal que nos hayan enseñado nuestros enseñadores, nuestros maestros, que fue lo que ellos enseñaron. Yo me recuerdo la primera vez que aquella viejita, Miss Garner, estaba cantando "A Sion caminamos", y me recuerdo porque tenía sus pellejitos que le colgaban aquí, y entonces es una anciana toda su vida sirviendo a Dios, amando al Señor, sí. Y entonces eso me llamaba la atención, entonces yo leía, entonces yo decía, Sion, ¿y qué es Sion? Porque la verdad que en doctrina nunca me dijeron mucho de Sion. Si lo escuché 1 o 2 veces ya, entonces te das cuenta, y cómo lo cantamos, inclusive a Sion caminamos, nuestra nación, la gloriosa, cantamos todos, marchemos a Sion, algo así, entonces, ¿sabes? Entonces, ahora usted le dice Sion, ¿y qué piensan ustedes que es Sion? Bueno, ya hemos usado tantas veces, bueno, y entonces podemos saber exactamente qué es, o nos imaginamos, igual que si nos hemos acercado al monte de Sion. ¿Qué es el monte de Sion? Si usted va al escenario natural, y usted va a ver el monte de Sion, te decepciona. No, tú creías que era un monte grande, un montecito ahí en medio de Jerusalén. Entonces es imposible que ahí estuviera hablando de Sion. Sion tenía un lugar físico, como tenía Jerusalén un lugar físico, pero todas esas cosas ahora tienen el sentido del Espíritu. Recordemos que de ambos pueblos el Señor hizo un hombre, y nosotros estamos en el misterio más grande, que es el misterio escondido por tiempo y las edades, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea que si nosotros tenemos el impulso del Espíritu y queremos alcanzar algo, pues todo lo que tenemos que hacer es responder a la revelación, a lo que Dios está hablando en nosotros. Y eso no hay quien diga, bueno, pues Dios no puede revelarle a alguien, porque usted no se imagina cuánta gente que ni siquiera son cristianos dicen cosas tremendas. Pero bueno, hay tanto que decir ahí, que vamos adelante. En Génesis 1, 2 y 3, ¿cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. O sea, fue la boca de Dios que hizo todas las cosas, por supuesto, ¿no?
Entonces vamos a ver, entonces, para como podemos conectar con el misterio de la venida del Verbo. Ustedes saben que Génesis, Juan 1 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Entonces todos nosotros podemos ver cómo hizo Dios al hombre, Génesis y todo, pero ¿dónde está el Señor? Tú lo puedes encontrar en Génesis, facilito. Pero es rápidamente cuando tú ves que le dice a la mujer, o está escrito, tu simiente, le dice a la serpiente, tu simiente le va a herir en el calcañar, en el andar de este hombre, pero la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. O sea, cuando María recibió el mensaje del ángel y dijo una palabra que es interesante: ¿cómo será esto si yo no tengo esposo? Entonces le explicó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra. Entonces, si nosotros vamos al capítulo 1 y vemos que todas las cosas se hicieron por el Verbo, por el Cristo, todo salió de la boca de Dios. Entonces nosotros podemos ver a Dios hablando, pero esa palabra que salió venía llena del Espíritu. O sea, Dios, la palabra y el Espíritu es lo que pueden hacer que ocurran las leyes que nosotros conocemos de creación, porque toda la creación está bien ordenada. El universo completo tiene leyes que no son las mismas siempre, no hay una ley distinta. Por lo menos son 6, con 6 números usted puede saber todas las leyes que hay en todo el universo. ¿Ve? Y eso lo sabemos ahora, pero en el tiempo de Lutero no sabían eso. Simplemente en la luz que tenía, bien, entonces la palabra salió de la boca de Dios y era su espíritu y la palabra. Nosotros hemos participado de explicaciones, lo que entendemos lo podemos explicar, y saben que en los últimos años ha habido mucho interés en nosotros y como lo ha puesto el Espíritu de Dios en hablar correctamente, no al acento, sino hablar correctamente, no hablar cosas que maldigan a uno mismo, cosas que maldigan a otras personas, pero lo hemos entendido como que el habla es, sí, un poquito, ¿no? Que es la expresión, que el hablar es la expresión del espíritu del hombre. Y es cierto, con la letra Hei, por ejemplo, de judía o hebrea, la letra Hei no suena como la H en español. Siempre yo digo, es hola con H sin H, ¿no? Pero es lo mismo. Pero si me va a escribir hola con H, pues me está saludando. Pero la letra Hei es la letra del aire, es la letra de Dios. Eso quiere decir que Dios está en todo nuestro hablar. Y si nosotros vamos a decir perro, pues vamos a inventar una palabra que Dios nunca haya dicho. No podemos inventarla. Dice, Adán puso nombre a todos los animales, puso nombre a todas las cosas. Y se sigue poniendo Adán nombre a las cosas. Ahora inventaron el caucho, como dicen allá en Venezuela, y una cámara con aire, allá le decimos goma en Cuba, y entonces es un neumático, esa es su palabra exacta. Neuma es aire, y entonces una cosa que tiene aire, un aparato con aire. Y así podemos inventar, pero siempre va a haber una constante. Dios tú no puedes hablar nada que Dios no haya hablado, y para ello es imposible que tú puedas decir una palabra sin aire, ¿no es cierto? El día que tú puedes hablar sin aire, me dice, hablas para adentro. No puedes. Entonces ahí está Dios. ¿Por qué? Porque está en la letra Hei. Y la letra Hei es para todo ser humano que hable. En indio, en japonés, en el idioma de la selva amazónica, en cualquier idioma, el hombre se expresa a través de aire. Dice que Dios sopló en la nariz de Adán y hasta este día. La historia si podemos entender que Jesús no era solamente el rey de Israel, el Mesías, ellos sabían algo más. Y Jesús, pues no solamente era el Mesías que iba a ocupar un trono, sino también era el Cordero de Dios. Así que cuando el Espíritu vino sobre María y concibió y dio a luz al niño, entonces el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice, y vimos su gloria. Pero ese Verbo estuvo escondido, Dios mismo estuvo escondido
en toda la expresión de hombre, como está escondido en nosotros. En los seres humanos que no son cristianos, o que no conocen el nuevo nacimiento, que no han nacido del Espíritu, son solo semillas. O sea, no tienen la conciencia del nuevo hombre. Pero ahí está el nuevo hombre. Se recuerdan que la semilla de la mujer. ¿Okay? Entonces, la manifestación de ese hombre es el Verbo encarnado. Y el Verbo, pues simplemente estaba Dios metido, escondido en la muerte del hombre. O sea, todo lo que lo que tenía Jesús, como cualquiera de nosotros cuando nacemos. Y dice en el capítulo 1, verso 9 del libro de Juan, dice, y cuando dice viene un hombre a la tierra, da a luz la mujer, dice, la luz venía al mundo. Dice, él es la luz, la vida de los hombres. Sí, y la luz en las tinieblas resplandece, ¿no? Y nosotros vimos su gloria. Entonces vino la expresión de Juan, donde dice, yo vine a dar testimonio. Yo no soy yo vengo a dar testimonio de él. ¿Y quién era él? Un niño que tuvo que ser llevado para la oscuridad de ahí de Egipto. ¿Por qué? Porque lo quería matar el rey, porque no quería que hubiera muerto. Entonces, ese hombre que tuvo que ser envuelto, era como tú y como yo, envuelto en pañales, cubierto imagínate, ese es el tipo o el símbolo de humildad, ¿no? Dependió de nosotros. Y claro, yo sé que espiritualmente ustedes y todos nosotros hemos cuidado al niño, pero tenemos que entender que ese hombre dentro de nosotros está metido en esta muerte que llevamos todos. Y que nosotros podemos morir de cualquier cosa, no queremos hacerlo, pero bueno. O sea que físicamente nosotros no tenemos la capacidad, o sea, no hemos llegado a la capacidad que debemos llegar. Y San Pablo lo dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. O sea, ¿quiénes son los que están invitados a llegar a esa estatura? Bueno, aquellos que están escuchando a Dios y aquellos que responden al Señor. ¿Y de dónde son? De toda lengua, pueblo y nación. ¿Por qué? Porque es un sacerdocio. Y ese sacerdocio es un cuerpo. Y ese cuerpo de muchos miembros tiene varios nombres en la Biblia. En un lado dice el hijo Aarón, en otro los vencedores. Pero si nosotros entendemos qué pasó con Jesús, podemos entender lo que nos falta a nosotros. Entonces Jesús estaba en esos primeros años de su vida sujeto a sus padres, ¿no es cierto? Tenía que ser sujeto a sus padres. En el libro de Gálatas, San Pablo dice que mientras el heredero es niño, no difiere tampoco del esclavo. Entonces tuvo que ser ayudado, enseñado, librado de Herodes, y estaba escondido todo. Nadie sabía nada qué era. Y después cuando regresan de Egipto, se van a vivir a Nazaret, un lugar donde ni siquiera que podían buscar, porque dice, de allí no salió nada. No había ninguna profecía que dijera que de ahí venía el Mesías. Pero recordemos que es el Mesías para ellos y es también el Cordero de Dios para todo el mundo. Entonces, ese hombre, a los 12 años, va sujeto a todas las limitaciones, como dice la Escritura, como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces vemos a un Jesús nacido de María, humano, pero el secreto que María tenía, que conocía a José y María, y que estaba dentro del mismo niño, estaba a través del sometimiento de su religión. La religión pues ellos le enseñaron lo que es los libros hebreos y todo el rito que se le enseña a los niños. Así que estaba limitado por todos lados. Pero a los 12 años, cuando van a la peregrinación ahí a cumplir las fiestas, inmediatamente dice, se pierde el niño. Entonces ellos no sabían, creía uno que estaba con uno y el otro. Ustedes saben la historia. Y en esa historia, entonces él dice esto a los doctores de la ley. Quiero que vean algo interesante. En los doctores de la ley en ese tiempo, es como decir los profetas. Escuchen bien. Porque ellos no participaban del espíritu de profecía. ¿Se recuerdan que el último profeta fue allá atrás, 400 años atrás? Y ahora entonces
Y un poquito antes, después, cuando ya comenzó Juan el Bautista a mostrarse como profetas, pues entonces ya esa gente que estaban indagando que si era Elías, que si era el Mesías, o sea, si era el Cristo, si era el Mesías, o si eran simplemente el profeta. Ellos sabían porque se conocían la Escritura, pero no tenían el espíritu de revelación. El espíritu de revelación es el espíritu que nos lleva a toda verdad, es el Espíritu Santo. No les asistía. O sea que no había ningún profeta por 400 años que pudiera entonces a ellos darle las pautas, ajustar la vida. Ustedes saben que después que regresaron de 70 años de cautiverio, pues hubo un periodo donde también se hicieron las sinagogas, etcétera, etcétera. Bueno, pues Jesús le dijo, en las cosas de mi Padre, cuando lo encontraron, me conviene estar. Entonces, ¿qué dice esa palabra? Que él tenía ya conciencia de quién era su Padre. Entonces ahora comienza de los 12 años hasta el día señalado por el Padre, comienza entonces Jesucristo siguió en el secreto de su vida junta con Dios, ¿ve? Y el Padre y él, como uno solo, pero mostrándole las cosas, enseñándole, pero no podía expresar nada. ¿Okay? ¿Cuál fue el día señalado? ¿Cuál fue? Hasta el día señalado, dije yo, ¿por cuál era el día señalado? ¿No se recuerdan? Bueno, Jesús creció, llegó a los 30 años, o sea, en realidad son 29 años y medio, pero vamos a decir 30 años. Ok, exactamente, cuando lo bautizaron. O sea, el día que lo bautizaron, el día que entró en las aguas de muerte del Jordán, entró en su tumba, la tumba del hombre natural. Y en esa tumba del hombre natural, entonces se recuerda la historia, Juan se lo ponía, decía, bueno, pues como tú eres mayor que yo, porque tú me tienes que bautizar, y él enseguida arregló las cosas rapidito. Juan estaba esperando bautizar, pero en ese momento que ya llegó la realidad, porque el Espíritu le había dicho que te iba a bautizar, y iba a pasar algo para conocer a quién bautizaba, si era el Hijo de Dios, y entonces él estaba esperando ver el Espíritu Santo en forma de paloma, como le había dicho. Pero él no necesitó ver eso para creer que Jesús era el Hijo de Dios. Él no lo conocía, era primo de él según la carne. Y cuando vio a aquel joven que venía para arriba de él ahí para bautizarse, inmediatamente supo que era el Espíritu que él tenía. Recordemos que él estaba un hombre lleno del Espíritu. Y ese hombre lleno del Espíritu era un profeta. Y ese profeta tenía la capacidad de funcionar con el Espíritu de Dios y vio el gozo que traía aquel joven. Inmediatamente vino la respuesta, este joven es mi primo, ese es el Mesías. Y entonces Juan accedió a meterlo en las aguas de muerte, y entonces cuando lo hizo y lo sacó de las aguas de muerte, entonces aquel hombre físico que podía ser muerto, que podía ser alcanzado ese hombre vivo que estaba escondido en aquella muerte que podía ser alcanzada en él mismo, inmediatamente se empezó a llenar completamente todo su ser, todas sus células, todo su ser comenzó a llenarse ¿de qué? De vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se había hecho físico, es lo que significa la paloma. En ese día, Jesucristo comenzó entonces su ministerio de 3 años y medio. Si nosotros entendemos esto, nosotros vamos a tener una gran necesidad hoy, y es que pueda toda esa vida que ya fue despertada en nosotros, cuando creímos, cuando entendimos, cuando escuchamos los nombres y cuando leímos la Escritura, cuando queríamos saber qué es el 6.6, y cuando estuvimos en tantas experiencias adorando a Dios y todo, pero no tuvimos o no hemos tenido la capacidad de ser boca de Dios, manifestación de Dios en la tierra. ¿Para qué manifestación de Dios en la tierra? Para que el hombre crea y el hombre conozca, y entonces venga el impulso total para que el resto de la humanidad conozca a Dios
y pueda entrar entonces en el orden de transformación de ese nuevo hombre que fue el que Dios creó. Dios no creó al hombre que nosotros participamos, pero Él tuvo aquellos hombres de fe como participaron de carne y sangre, los que sufrieron y derramaron sangre como Abel hasta el tiempo de Jesucristo, pues todos esos participaron y murieron, y entonces Él en la justicia de Dios tuvo que participar de lo mismo. Entonces ahí viene la primera muerte de Jesús. La primera muerte de Jesús es la primera apertura del Jordán, la primera victoria sobre la muerte. La segunda apertura del Jordán está en el día de Pentecostés. Si nosotros vamos a Elías, que es lo que hemos estado estudiando, vemos que en el tiempo del Antiguo Testamento se abrió 3 veces el río de muerte. Golpeó fuerte el río de muerte, primero el arca. Después entonces cuando Elías pasó con Eliseo fuera del ámbito de lo que es la tierra prometida, y entonces salió afuera. Y la tercera vez cuando entonces Eliseo regresa con las 2 comidas, con la capacidad de que en su espíritu ya tenía entonces la capacidad de haber participado o de participar de ahora en adelante de un ministerio más poderoso que el de Elías. Pero en nuestra historia cristiana solamente vemos históricamente por la escritura y por todo, y tenemos toda la historia de nuestro cristianismo, vemos que solamente han habido 2 aperturas. ¿En qué lugar estamos hoy? Estamos todavía sin establecer que Jesucristo es lo que Dios nos ha dado. Todavía dependemos de nuestra religión, todavía dependemos de la doctrina, todavía dependemos de nuestros enseñadores. Si todavía estamos en esa situación, yo creo que entonces estamos en desventaja. Pero si estamos nosotros en este día y hemos decidido que Él nos saque de esta oscuridad, que nos lleve adelante y que podamos nosotros manifestarle, entonces vamos entonces a estar creyendo en la manifestación de los hijos. Y para creer en la manifestación de los hijos ya sabemos por qué. Este cuerpo tuyo y mío, eso lo trajo la luz aquí nuestros padres fueron producto también de sus padres anteriores. Y todos hemos salido de un solo tronco. Se nos dio un solo espíritu y de ese solo espíritu hemos tenido todos nuestros espíritus. Ahora en este día tenemos una gran necesidad. Y la gran necesidad es que si nosotros no alcanzamos en el tiempo que tenemos lo prometido y no sabemos cómo alcanzarlo, entonces simplemente pues no estamos entonces capacitados para el trabajo de Dios. Entonces, yo creo que hay hambre en ustedes para pensar estas cosas, y son cosas muy tremendas. Y son cosas que no te las puede ofrecer ningún hombre, ni siquiera esta clase te puede decir, va a ocasionar algo en ti sin el Espíritu de Dios. Pero estas cosas el Señor las está poniendo en orden a través de su Espíritu, para que nosotros digamos, verdaderamente, yo he visto milagros. Yo estuve una noche, y ahí tiene la hermana Dora, cuando su abuelito se le ofreció, y con los ancianos acá de la iglesia, no sé si estaba Lupe también, no recuerdo, pero creo que estábamos allí, y yo le dije a él, ¿quieres mañana comer tus tamalitos? Día 24 por la noche. Y él dijo, sí, yo quiero comer tamales. Bueno, pues vas a comerlo. Y entonces cuando yo dije eso, yo decía eso porque yo lo había escuchado. Yo tenía una seguridad que iba a ser así. Pero yo no te puedo decir que se lo pueda dar a todos los enfermos que yo conozco. Nosotros podemos trabajar por el don, podemos trabajar por el ministerio, podemos trabajar en la voluntad de Dios, pero esto es algo más. Lo que ocurrió en Jesús cuando salió del agua, ¿ve? Es exactamente lo que se nos ha prometido a todos nosotros, lo que nosotros hemos creído por años. Y tal vez usted lleve un poquito menos de tiempo en cristianismo, pero yo creo que desde que yo tenía 5 años conozco lo que es Cristo, lo que es el Señor, y las experiencias maravillosas que hemos tenido con Él. Entonces estamos llegando a un punto donde realmente
nosotros estamos, ¿cómo se podemos decir? Vulgarmente al doblar de la esquina. Estamos en los últimos minutos de alcanzar algo que realmente, mientras tanto, es un secreto en nosotros. Mientras tanto es el secreto y mientras tanto es un deseo de que Dios lo haga. Yo sé que ustedes han leído que si vivimos, vivimos, pues si morimos, morimos y somos del Señor. En eso no tenemos, yo no estoy hablando de esto, eso es la voluntad de Dios. Yo estoy hablando de la capacidad de poder entender por el Espíritu de Dios y de hacernos dóciles para que Dios lo haga. Si nosotros no entendemos lo que es el profeta, no entendemos lo que es el tiempo de Elías, no entendemos lo que es la venida de, o sea, que lo que es Cristo en nosotros no podemos adelantar. Y cuando entendemos es porque Dios está hablando y nos está dando las pautas, nos está dando la luz necesaria para poder seguir adelante. Ok, entonces yo creo que hasta ahí. Leíste, ¿verdad? Yo quiero que leas Colosenses 1, 16, 17. Vamos a leer Colosenses 1 para entrar entonces. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu, son vida. Y yo sé que ya hemos adelantado un poquito, ya nos maldecimos, ¿verdad? Estoy seguro, ¿verdad? Todo el mundo me dice que sí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Tanto en los cielos como en la tierra. Como en la tierra. Visibles e invisibles. Visibles e invisibles. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Entonces ya podemos entender, como dice Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, la palabra salió de la boca de Dios, el verbo de Dios no solamente fue la palabra que encierra todas las leyes, sino la fuerza para que esas leyes, en la luz que fue lo primero que se hizo, para que entonces todas las cosas se hicieran visibles y las invisibles también. Pero nosotros pues hemos conocido lo visible primero. ¿Sí? Entonces, todas las cosas por él subsisten. Y subsisten, ¿no? O sea, se mantienen. ¿Okay? Entonces quiere decir que ya sabemos que nuestra vida, aunque sea física, aunque sea una vida que de algo, si usted, una persona humana cualquiera, le dan un disparo por ahí, lo matan o lo arrollan y se muere, y hay gente que ni siquiera necesitan nada de eso, sino simplemente que se enferman y no tienen sanidad y se mueren. ¿Y qué me dice entonces de las personas que como anoche el primo de Tere que está diciendo, no, mi papá murió de 91 y tomaba ron y yo le dije, no, pero mi abuelito era 105, el abuelo de mi mamá, pero de 105 ya era una persona desgastadita, ya su mente no le trabajaba y se había deteriorado y era como un niño, mi mamá me decía que era como un niño. Entonces realmente incapaz de poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque su estado de su vida física llegó a un punto donde empezó entonces a morir células y no tenían cómo reemplazarla. Se recuerdan los otros días como supimos lo que es la célula madre en la clase, entonces vimos como todos de esas células salieron todos los organismos nuestros, inclusive las células de la piel, las células de todos los órganos, y todos los órganos tienen el poder de regenerarse, porque la vida pues se mueren las células y nacen unas nuevas. Pero los médicos dicen, bueno, pues los científicos se deterioran, no hay células madre y no se reponen, se oxidan y se muere la persona. Entonces, o sea que no es un asunto solamente de una capacidad que se pueda adquirir con algo, porque no hay nadie que pueda simplemente comer bien y todo, y ejercicio y todo eso que dicen los médicos, pues simplemente te da el poder más o menos estar en good shape, como dicen, ¿no? Pero no te pueden asegurar que tu cuerpo no se muera. ¿Sí? Entonces realmente no es tampoco decir una palabra, no me voy a morir. Usted puede tener la fe del mundo tremenda y puede ocurrir. Entonces estamos nosotros yendo en la dirección que el Espíritu nos lleva.
hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la fe, a la estatura de un varón perfecto, al conocimiento de un hijo de Dios. Eso implica que nosotros entendamos lo que estamos viviendo, lo experimentemos y también entonces lo deseemos. Si lo entendemos primero y lo deseamos, entonces ¿qué es lo que falta? Nada más que Dios lo haga. Eso no es algo que yo puedo añadirlo, ni por mi fe ni por nada, porque no hay poder que pueda hacer lo que el Espíritu de Dios hizo. Si el mismo Jesús, hermano nuestro, tuvo necesidad para poder expresar, y entonces comenzó Jesús, desde ese día que salió del agua, mostró entonces quién era. ¿No es cierto? 40 días en el desierto. Después de esos 40, después entonces vino entonces el diablo a visitarle en el desierto. Y usted mira las 3 tentaciones que le dan a Jesús. Fíjese que una, que esas piedras se convierten en pan, tienes que tener hambre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que escuchar, hermano. La boca de Dios está en nosotros, dentro de nosotros. El ministerio profético no es nada más que una expresión del Espíritu de Dios cuando dijo aquel profeta en la antigüedad y maldijo aquel altar, el altar se cayó, se partió. Y cada cosa que decía el profeta. El mejor ejemplo que tenemos en los días de Elías fue cuando Elías dice, no va a haber más lluvia, ni rocío, que me parece que es 17.1 del primer libro de Reyes, ¿verdad? Dice, y no habrá lluvia ni rocío si no es a través de mi palabra. Y se secó todo. Y andaba después por allá, usted sabe la historia, allá acá buscando a Elías para que hiciera llover, porque él sabía que el único que podía traer la lluvia era Elías. Y Elías, todo lo que encontró dentro de él, y funcionó en ese mismo principio. Nosotros hemos profetizado, hemos dado palabras a personas, lo hemos animado, hemos recibido palabras de profecía, de dirección, y doy gracias a Dios por todos los profetas y todos los pastores y todas las personas y todo el mover del Espíritu que tenemos cuando compartimos el Espíritu. Pero lo que estoy diciéndote es algo superior a eso. No es un don, no es que Dios te dé una palabra y tú la digas llena del Espíritu y se sane la persona o venga el milagro o no haya lluvia, porque así es como funciona el Señor, como funciona Dios. Pero es algo superior. Alcanzar lo que es que pueda producirse en el Espíritu de Dios toda palabra de nuestra boca. El mejor ejemplo lo tenemos. Jesús comenzó entonces tuvo esas 3 tentaciones. Quiero que vean la tentación como no probando si Jesús podía vencer o no. Él tenía que vencer. Por eso es que le dice al diablo, escrito está, si eres hijo de Dios, pues tírate porque tus ángeles te van a... Y él dijo, no vas a tentar a Dios. No estoy diciendo que yo piense una cosa natural. ¿Sí? Simplemente estás equivocado. Y le dice, vete porque está escrito. Y esa es una realidad en su vida. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, eso ya lo escribió el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Ve? Solamente yo lo sé cuando tengo el deseo con mis hermanos de adorar a Dios y de buscar que se cumpla el propósito por el cual yo vine a la tierra. Tú viniste a la tierra. Y sea para una obra pequeña, una obra grande, no estamos pensando en obra, estamos pensando en expresión y en alcance y en lo que Dios tiene prometido para nosotros. Cuando pensamos en los profetas, pensamos en lo que Dios va a hacer afuera. Pero yo te estoy dando hoy lo que dice capítulo 3, de Hechos, verso 19 al 25, donde dice que arrepentidos y para que vengan días del Señor, tiempo de refrigerio, y Dios entonces envía a Jesucristo a quien es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces, ¿cuándo comienza la restauración de todas las cosas? Cuando tú comienzas a entender que todo ese potencial de vida que está dentro de ti, ¿ve?, no se ha expresado. Muchas veces no hemos podido expresarlo ni como profeta ni como bendición de Dios, y se nos muere por allí alguien y por allá no se sana alguien, por aquí se sana alguien, por allá no se muere alguien. Pero vivimos así en esa dualidad
Quiere decir, no hemos alcanzado eso. Entonces, ¿cuándo viene a funcionar? Cuando venga las trompetas, la fiesta de trompetas, la fiesta de Elías, o sea, el retorno de Elías para restaurar las cosas. ¿Y qué tiene que restaurar? No pensemos que va a restaurar la iglesia. La iglesia somos nosotros, pero nosotros necesitamos restauración. O sea, necesitamos entender, participar del espíritu de Elías. Y el espíritu de Elías es el mismo espíritu de Cristo. Lo que pasa es que en su función es restauración. Además, establece un precedente. Elías tiene que venir primero y restaurar todas las cosas. Y si no lo queremos creer en la Biblia, entonces vamos a creerlo a Snoopy. A Charlie Brown. A Charlie Brown, sí. Porque gracias a Dios él usó a este hombre que caricaturista, cristiano, y puso eso en sus tiras cómicas del domingo. O sea, realmente, ¿qué es Elías? Es el espíritu restaurador del Señor. ¿Qué es el profeta? El profeta es la voz de uno, ¿ve? Aquí dentro de nosotros. Si escuchamos la voz de Él, pues no tenemos problema. Pero ¿qué pasa? En el mundo cristiano que vivimos, no estoy criticando al mundo cristiano, donde están todos nuestros amados hermanos mejores que nosotros, ¿ve? Mucho mejores, otros más o menos como nosotros. Bueno, en ese mundo de conocimiento de Jesucristo, la gente habla de nacer de nuevo, de esto, de lo otro, pero ahí tienen todo tipo de cosas. Unos tienen las doctrinas, otros dicen que tienen la iglesia mejor, la iglesia que es la primera iglesia de Jesucristo, ¿ves? Como está diciendo la hermana hoy por el mediodía, que el obispo dijo que el Señor Jesucristo había fundado la iglesia católica. Digo, mira, pobrecito, no, el obispo, y la gente está oyendo, pues le cree porque es obispo. Pero entonces ellos tienen doctrina, tienen esto. La iglesia evangélica lo mismo, y tienen guerra espiritual, cómo vencer a esto, 7 pasos para la salvación, 7 pasos para la bendición, para ser próspero, y están ahí todos escuchando, y dice Jesús, ustedes tienen la escritura, tienen los ministerios, tienen los profetas, tienen a gente como Nicodemo, ¿ves? Tienen tremendos hombres de conocimiento teológico y todo, pero no quieren venir a mí para tener vida. El Señor nos está confrontando en este día. No te va a salvar ninguna cosa que tú hayas entendido, estudiado. No te va a salvar. Lo que te va a salvar es la palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde? Del profeta, del que Dios estableció. Hebreos tiene cantidad no tengo tiempo para buscar tantos versículos, pero es algo maravilloso. Y nuestro compromiso con Él, eso está en el pacto que tú hiciste, en el nacimiento del agua. Tú sabes que tienes que nacer de agua del Espíritu. Estaba Nicodemo, y Nicodemo era uno que estaba ocupando el lugar de enseñanza del profeta, porque los profetas enseñan. Dice San Pablo, los profetas enseñan 2 o 3, y calle primero, etcétera, etcétera. Entonces, Nicodemo era un hombre temeroso de Dios y todo, pero estaba limitado. ¿Por qué estaba limitado? Porque no entendía el misterio de Cristo, el misterio que tenía que nacer de la Virgen, que tenía que mostrar al Padre que Dios se iba a hacer físico, y Dios se iba a expresar, sí, que así como el Padre se expresaba y ponía las cosas y creaba, así también el Hijo se expresó y puso todas las cosas. Si el Hijo le decía a una persona que te salga la mano, que no tenía mano, le salía la mano. Porque desde antes, Jesús no hizo milagros de antes. Desde entonces, que salió entonces del desierto, comenzó su primer milagro, que fue transformar el agua en vino. ¿Y qué le dijo María? María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no es mi tiempo. Ahora que nosotros tenemos el gran privilegio de participar de su tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo de tu vida, el tiempo de mi vida, el tiempo de cada uno de nosotros, no importa la edad que tengas, es el tiempo de Jesús. Todo es de Él, para Él y por medio de Él. Entonces nos conviene centrar nuestra dirección y poner en orden que realmente, si queremos ser usados, tenemos que entrar completamente en el ministerio profético. Y el ministerio profético, para poder entrar en eso, podemos seguir siendo profetas, ¿ve? Y podemos invitar inclusive hermanos que yo conozco muy lindos que sean profetas acá, pero perseguimos algo más que ser profeta, sino que el profeta se manifieste. Y para que se manifieste,
pues debemos entonces recibir esta verdad. Necesitamos, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? En Colosenses 1, 16, 17, ¿verdad? En Hechos 3 también. Bueno, vamos a Juan 5, 21. ¿Y en Hechos cuánto? En Hechos 3, del 19 al 21. Sí, bueno, eso ya lo sabemos de memoria, si no eso lo repito otra vez porque desde que el Señor nos dio el nombre para la iglesia, me lo sé de memoria. Y por eso está ahí la puerta que está atrás. Ahí está la piedra angular y esa no la soltamos para seguir edificando, ¿ok? Qué bien. Entonces, ¿cómo dice Juan 5, 21? Escuchen bien. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Se lo ha confiado al Hijo. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo, que viene la hora, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que oigan vivirán. O sea, hay una parte en ti que está muerta, que no tiene totalmente la vida. Sí, tú como persona eres un hombre que tienes el pase a borde para el cielo, ¿no? Como dice el password. Sí, y eso es lo que predica todo nuestro cristianismo, que si te mueres te vas al cielo. ¿Sí? Pero esto es algo más que eso. Esto tiene que ver con el propósito por los tiempos, el tiempo que vives, por lo que quieres hacer en la humanidad, porque te está llamando a ser un sacerdote. Bueno, si es que tú puedes confirmar ese llamado, ¿tú me entiendes? Y entonces necesitamos participar. ¿Cuál es el llamado? Que Jesucristo, pues, es todo lo que nosotros necesitamos para salvar este cuerpo de muerte y para que otros escuchen. Jesús en el capítulo 17 de Juan dijo que Él era uno con el Padre. Y en el monte de la transfiguración, que ustedes ven por ahí en el dibujo del monte de la transfiguración, dice que de la nube vino la magnífica voz a él oír. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para escuchar al Señor? Estamos aware, ¿cómo es? Estamos ya despiertos, percibidos de que estamos escuchándole. Entramos en una adoración con una necesidad de nuestro espíritu. Estamos adorando en espíritu y en verdad, y estamos escuchando. Escuchamos, nos ha hablado de muchas formas, que en sueño, que por hermanos, por el profeta, por las circunstancias, en todo me encuentro yo viendo que el Señor nos habla hasta por personas que conocemos, por personas que nos dicen, oye, voy a visitarte. Yo no tenía en mi cuenta, ni le he invitado a que venga a visitarme. Me dice que tiene que visitarme. ¿Quién puso eso en su espíritu, que me visitara? ¿Quién puso en el espíritu a alguien que te cruzara contigo, que te hiciera esto? Que no sé, si tú estás despierto, estás apercibido, verás que no hay nada que esté a tu alrededor que no esté en la voluntad perfecta de Dios. Y si no fuera así, pues el Señor nos saca de cualquier estado de equivocación o cualquier estado en que nosotros pues no se cumpla lo que es la voluntad de Él, lo que es el propósito para nuestra vida. Pero nuestra vida es muy preciosa. Acuérdense que no tenemos más nada para conocer a Jesucristo que nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces se cumpla lo que dijo San Pablo, hasta conocer como somos conocidos. ¿Cómo somos conocidos? Somos conocidos a través del Creador. La palabra que Él dio, el nacimiento de nosotros en este tiempo, todas las cosas apuntan a que realmente esto es algo tan maravilloso, que entre tantos y tantos y tantos miles de millones de seres humanos y de seres de todo el universo, de toda criatura, espíritus y gente física, de todo, o sea, que nosotros tengamos el gran privilegio de ser asistidos por los ángeles y también de alcanzar algo que los ángeles quisieran y no tienen el privilegio de alcanzar.
es algo que después de eso no hay ninguna cosa que sea más grande. ¿Ok? Entonces, la boca de Dios, el Verbo y el Espíritu Santo forman este gran, o sea, hacen esa gran manifestación. Por supuesto que para poder llegar a nosotros a manifestar de esa forma, pues unos enseñan que todo el mundo junto, otros que poco a poco, más o menos la gente han visto, hay mucha gente que han visto que es necesario la manifestación. San Pablo lo vio de una forma, lo escribió y dijo, bueno, pues hasta que todos lleguemos. Después preguntamos, ¿todo es todo y quién es todo? ¿Ves? Y cosas así por el estilo. Pero realmente en la persona, uno mismo sabe que si es para uno, si no es. Y si no, le preguntamos al Espíritu de Dios, ¿acaso no hablamos con Él? Entonces es necesario escuchar la voz de su boca. Y si escuchamos, como dijo en el Monte de la Transfiguración, este es mi hijo amado, a él oíd. El Padre y el Hijo tienen la misma función, son uno. Y no solamente usted va a verlo en Jesucristo, usted lo va a ver en usted. Usted es uno con Dios, aunque no se manifieste, porque tú eres parte de lo que formó ese verbo de Dios, tú eres parte de ese verbo de Dios. Que no haya terminado el Señor contigo, claro que no ha terminado con ninguno de nosotros. Que no hemos alcanzado o que todavía no hemos manifestado, bueno, de eso lo sabemos todo. Y esto es bueno que nosotros podamos meditarlo y pensar en estas cosas. En Juan 5:25 sí lo leíste, ¿verdad? El 25 léelo otra vez. En verdad os digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Entonces, si estaba muerto Lázaro, y nosotros tenemos una parte muerta en nosotros, entonces nosotros somos muertos también. Dice Jesús a aquel joven, deja que los muertos digan sus muertos. Claro, tenemos conciencia de que estamos vivos, tenemos conciencia que hemos sido nacidos, que nacimos al nuevo hombre. Tenemos conciencia de estar en algo que ni siquiera Nicodemo podía enseñar. Hemos nacido del agua y el Espíritu le ha dado esa agua, le ha dado a la semilla, le ha dado a la semilla fuerza. Y la primera etapa de nuestra vida, antes de conocer a Jesucristo, fue una etapa donde estábamos mostrando la luz de Dios, la vida de Dios, y no sabíamos que era Dios. Ahora en esta segunda etapa, después que entonces hemos conocido, ya sea por habernos entregado, porque Dios nos llamó, de la forma que usted haya experimentado el nuevo nacimiento, usted lo que ha hecho fue alcanzar un impulso más en el plano intermedio. Y simplemente lo que te falta es lo que te estoy mostrando esta noche. Si nosotros estamos, es muy importante el ministerio profético, o sea, lo que se llama la manifestación profética, la edificación de las personas. Y bueno, hay muchas preguntas que yo me hago. Yo me hago muchas preguntas como persona. Digo, bueno, y las personas que no escuchan, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Entonces, si nosotros, supongamos que no escuchemos en las clases nada de esto, no hayamos escuchado nada de esto, y tengamos conciencia de que, bueno, queremos servir a Dios, queremos mostrarle, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente funcionar en su espíritu. Y si el hermano Rankin viene aquí como profeta y te da una palabra y me ha bendecido grandemente muchas veces en mi vida, y podemos nosotros escuchar una palabra que nos dé un hermano aquí, o que tú des una palabra a un hermano, es el mismo principio, y es algo maravilloso, pero eso es todavía más excelente que eso. Recordemos que las señales de Pentecostés, o señales pentecostales, eso la hemos vivido. El pueblo de Dios hasta ahora ha sanado, ha tenido ministerio, ha expresado las cosas, pero hay algo más excelente detrás del velo. Y para muchos ese velo está cerrado. Otros han cosido el velo. No les conviene que se escuche nada de esto, porque la gloria entonces del hombre se acaba. ¿Sí? Entonces es bastante compleja la situación de todo lo que son los creyentes. Pero nosotros no nos vamos pensando que somos mejores, sino que es una gran oportunidad que Dios nos está dando. Y mira, tenemos oportunidad de respirar esta noche, de tomarnos un cafecito, de escuchar a la clase de Tere, que ya voy a terminar con, si no sigo. Tenemos de gozarnos en un solo espíritu aquí, ¿ve? Y de decir realmente qué bueno que Él me está dando
impulso, me está dando, estamos inspirados, estamos en el espíritu, ¿verdad? Porque ahora sabemos que hay uno que vive dentro de nosotros y que tiene no solamente la bendición o tenemos la bendición de ser bendecidos, de ser ayudados por el cuerpo o por otras personas, sino que también de adentro viene todo lo que termina completamente una vida total y completa. Hemos aprendido cosas, hemos adelantado, porque la mente de Cristo está en todas nuestras células. La mente de Cristo es la capacidad de entender las cosas de Dios, de entender las cosas espirituales, de tener el discernimiento, de conocer. La mente de Cristo es algo que viene en proporción a nuestra vida, el ejercicio de nuestra vida espiritual. Y si nosotros podemos crecer, vamos a entender que crecer espiritualmente no es nada más que crecer en carácter, para ser más sencillos o menos peleoneros, o no, eso es el carácter, ¿no? No, eso afecta a todo. ¿De qué? Que nos ponemos hasta más bonitos, ¿no? ¿Qué? ¿Cuántos feos vinieron a casa hoy? ¿Verdad que no? Nadie feo. Es más, hasta los feos los vemos bonitos, ¿no es cierto? Como dice el hermano Lupe, qué lindos están, qué bonitos están. Bueno, quiero terminar con darle chance a Tere y nada más que empiece aquí. Si quieren ustedes tomar café o algo, bueno, simplemente quiero terminar con esto. Vamos a buscar el capítulo 6 de Juan y terminamos entonces con ese verso. En Isaías, ¿cómo dice? 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Recordemos, para cerrar todo el pensamiento de esta noche. Jesús comenzó su ministerio y en ese ministerio, pues, Él comenzó a trabajar para nosotros. La primera etapa, trabajó todo con Él y el Padre con Él. Pero en su ministerio trabajó todo para nosotros. Fuimos al bautismo del Jordán con Él, resucitamos con Él, pero necesitamos vivir lo que es esa resurrección. En el desierto estuvimos con Él, sabemos que el Espíritu ha escrito muchas cosas en nosotros, más de las que le digo al diablo ahí. O sea, nosotros nos pueden decir, el diablo, hombre, lo que sea, abrir una escritura, la Biblia más grande que sea, y nos puede señalar, aquí dice esto, y nosotros le podemos decir, bueno, ahí lo dice, y es lo que tú entiendes, pero aquí Él lo escribió, aquí es vida. Y podemos llegar a eso. Y podemos ver todo el recorrido de Jesús hasta Getsemaní. Inclusive podemos verlo sufriendo ahí, y podemos verlo entonces en la segunda muerte, en la cruz, y podemos vernos nosotros morir con Él ahí en la cruz. Podemos verlo en las Escrituras resucitar, y resucitamos con Él. Pero si hay algo que nosotros podemos imaginar y podemos pensar, ahí estábamos muriendo, ahí estamos naciendo, aquí estamos alcanzando esa justicia, pero ¿qué hay de hoy? Todas esas cosas se pueden pensar y le podemos preguntar al Señor, podemos entender la justicia, el trono es de justicia, pero la gente que estaba en el Espíritu, como nosotros, que sabemos que vivimos en el Espíritu, pues podemos ir a Apocalipsis y podemos ver como hay un mensaje de restauración para toda la iglesia, podemos ver el estado en que estamos y podemos extendernos a experimentar lo que ya todo el Señor Jesucristo ganó para nosotros. ¿Okay? Padre, te damos gracias esta noche por la bendición de analizar estos pequeños versos y pensar en el gran privilegio que tenemos y la gran alegría aún de saber que estas cosas van a ser para beneficio de tantos seres humanos que necesitan este día. Señor, nosotros hemos leído Oseas donde dice que Él nos sanará en el tercer día para seguir conociéndote a ti. Sabemos que dependemos de ti y que realmente
es a través de una entrega, a través de una pérdida como la que tuvo Jesús para ganar la vida. Y hemos entrado, Señor, en esta vida de resurrección con muchas experiencias, pero no hemos alcanzado todavía lo más maravilloso y a lo que tú nos has llamado, que es para manifestarte a ti. Y queremos nosotros, Señor, que queremos experimentar eso tan extraordinario. Y sabemos que esto nos está haciendo más, con un carácter más humilde y más manso. Y te decimos gracias por habernos llevado esta noche ahí al monte de Sión a ver estas cosas y ver que los espíritus de los justos hechos perfectos somos nosotros mismos, y tú tienes propósito con toda tu gente y que tú eres Dios de vivos. Nos encontramos vivos, pero también tenemos nuestra participación en este mundo de los muertos. Sabemos que el espíritu de Lázaro te escuchó y que nuestro espíritu te escucha también, y que el espíritu nuestro es el que responde a ti, y que el espíritu de Lázaro respondió a Jesús, lo sabemos también. Por tanto, tenemos confianza de escuchar tu voz. Señor, déjate oír, Señor. Te lo pedimos y te clamamos, Señor. Podemos pedir por la sanidad de muchas personas y por milagros, pero estamos pidiendo algo para todo el mundo que tú has invitado a este gran evento, acontecimiento y experiencia contigo. Señor, queremos escuchar tu voz. Y queremos, Señor, no solamente ser enseñados, sino también poder manifestar un día cuando tú quieras manifestarte. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén.